Hola, el día de hoy vamos a ver la secuencia 10 de español tercero que pide como producto el informe de entrevista. Por ello inicia con la pregunta ¿cómo te ganas la vida? Entonces lo primero que hay que preguntarnos es ¿qué es una entrevista? La entrevista no es más que el extraer información de algún tema en particular a una persona por medio de preguntas, a través de un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Así que entonces veamos cómo se hace. Lo primero es tener una idea clara de lo que se quiere indagar, es decir, saber qué es lo que uno quiere investigar o qué es lo que específicamente quiere saber acerca de un tema o de una persona. Después, elaborar un cuestionario para la entrevista. Posteriormente a esto, pues realizar la entrevista. Y ya que se ha hecho, bueno, recuperar la información de la entrevista. Una vez que se ha recuperado toda la información, entonces hay que presentarla de una manera adecuada y de aquí que sea necesario la redacción del informe de entrevista a fin de darle una forma adecuada para presentar nuestra entrevista. Entonces, para iniciar, pues lo primero que necesitamos saber es qué se quiere indagar. Para ello se tiene que tener claro qué se quiere investigar o conocer. Para el caso concreto de esta entrevista, pues es averiguar los conocimientos y habilidades para desempeñar un oficio u ocupación. También es importante entender a quién se va a entrevistar, a fin de utilizar un lenguaje adecuado para la persona que se va a entrevistar, con el propósito de que nuestro entrevistado comprenda qué es lo que le estamos preguntando. No es que nos sintamos superiores a los demás, simplemente que cada persona tiene un estilo de lenguaje. Y nosotros únicamente lo que buscamos es que se entiendan las preguntas para que nuestro entrevistado pueda contestar de una manera adecuada. También lo que no se debe olvidar es a quién va dirigido el informe. Una vez que se haya recuperado la entrevista, va a haber alguien que va a leer ese informe de entrevista y hay que redactarlo de una manera amena para que sea interesante para el lector el leer este trabajo. Bien, el siguiente paso es la elaboración del cuestionario de la entrevista. Para ello, pues hay que pensar en tener un repertorio amplio de preguntas. No tener una cantidad excesiva de preguntas, ni tampoco tener muy pocas. Para determinar el número de preguntas, no hay una regla que nos diga cuántas debe de haber. Únicamente es a través de la experiencia. Si es poco lo que se quiere investigar, entonces serán pocas preguntas. Una propuesta es tener mínimo unas 10 preguntas. Pero siempre será bueno contar con algunas otras extra por si se quiere obtener mayor información o bien datos sobre algún asunto específico. También puede hacerse preguntas durante la entrevista, aunque estas no las tengamos redactadas, si queremos tener mayor claridad sobre algún punto de los que se trataron. Hay que evitar preguntas que den como respuesta sí o no. Si llegara a ocurrir, siempre es bueno cuestionar por qué. O bien pedir que explique la respuesta a través de otro interrogante. Es decir, volvemos a preguntar algo muy similar, pero en esta ocasión lo hacemos de tal manera que nos pueda dar una explicación. Al redactar las preguntas se debe tener claro qué se quiere averiguar y siempre hay que tenerlo en mente tanto a la hora de hacer nuestro cuestionario como al realizar la entrevista, a fin de obtener la máxima información posible. También hay que tomar en cuenta que quizás el entrevistado no pueda comprender alguna pregunta. Entonces, ahí hay dos opciones. Una que se le explique o bien tener un mayor repertorio de interrogantes y cuestionar la misma idea pero con otras palabras. Una vez que hemos tenido nuestro cuestionario, entonces ahora sí ya estamos en condiciones de realizar la entrevista. Para realizar la entrevista, entonces, necesitamos presentarnos con el entrevistado.
También será necesario grabar cómo se desarrolla esta. Y para ello necesitamos un dispositivo que guarde video o bien que guarde audio. Y por lo tanto también será necesario mencionárselo al entrevistado. Esto hace necesario entonces contar con más posibles candidatos a ser entrevistados, pues puede acontecer que alguno de ellos no quiera ser grabado, ya que todas las personas tienen cierta resistencia a ser grabada ya sea su voz o bien ser grabada en video. Por lo tanto, antes de iniciar la entrevista, debe de ser claro de que será grabada en video o solamente su voz. No obstante se utilice un equipo para grabar la entrevista, será necesario también llevar donde realizar anotaciones, que puede ser una libreta, un bloc de notas o cualquier material donde se pueda anotar. Dentro de las cosas que es importante ir escribiendo son los estados de ánimo de la persona. Por ejemplo, si se siente apenada, molesta, cómoda, ocupada, amable, nerviosa, etc. Todo esto nos sirve para ir graduando nuestra entrevista, es decir, para ir haciendo preguntas que sean más susceptibles de ser contestadas, o bien para motivar a que la persona comparta una mayor cantidad de información. O también se puede dar un ligero cambio en la actividad con la idea de que nuestro interlocutor enriquezca su aporte. Una vez realizada la entrevista se despide de la persona y entonces comienza la recuperación de la información que obtuvimos de esa actividad. Para ello, vamos a transcribir el diálogo, es decir, vamos a poner por escrito lo que se grabó, ya sea en video o en audio, teniendo un cuidado especial para anotar cada palabra que se menciona en la entrevista. En algunas ocasiones hay palabras que no se comprenden, ya sea porque tienen bajo volumen o no fueron articuladas correctamente, y entonces habrá que desecharlas y quedarnos solamente con aquellas palabras que son claramente percibidas. Una vez que ya se tiene toda la entrevista por escrito, entonces se le dará forma a la transcripción, a fin de facilitar la lectura y con ello la localización de la información. También se han de eliminar palabras o frases repetidas, o todo aquello que no nos aportan datos, como los titubeos o las muletillas, o bien respuestas que no son relevantes. También se van a omitir las preguntas que no tuvieron respuesta. Y una vez concluido este trabajo, entonces nos preparamos para la redacción del informe de la entrevista. Para ello, hay que depurar el texto, es decir, quitar todo aquello que no resulte relevante, y dejando solamente aquello que queríamos investigar. Por lo que necesitamos realizar un primer borrador del informe de la entrevista. En su libro se propone que el informe de entrevista deberá ser como el ejemplo que nos manejan en las páginas 26, 27 y 28 del libro de Español 3, volumen 2. Y entre las cosas con que deberá contar, pues son título, autor o autores, introducción, objetivos de la entrevista, cuerpo del informe, es decir, donde van las preguntas y respuestas en una forma de diálogo. En algunas ocasiones será necesario también resumir algunas respuestas del entrevistado. Se necesitará también un cierre, que es un espacio donde se comentan las impresiones que se tuvieron del entrevistado y también el resumen de puntos importantes. Una vez terminada la redacción, entonces ahora hay que hacer una revisión y corrección ortográfica del texto, así como verificar si hay errores de concordancia entre ideas o que las palabras utilizadas no se repitan tan frecuentemente. Finalmente, se presenta el informe de entrevista. Aquí se muestra un ejemplo de informe de entrevista que se encuentra en el libro de tercero y que servirá como modelo para nuestro informe. Bien, entonces con todo ello en mente, bueno, pues a continuación haremos un ejemplo. Entonces, lo primero es ¿qué se quiere indagar? Bueno, en este caso
los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse como maestro de telesecundaria. A continuación se hará la elaboración del cuestionario de entrevista. Y aquí van algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva laborando como maestro? ¿Dónde estudió para ser maestro? ¿Cuánto se estudia para ser maestro? ¿Qué materias vio? ¿Cuál se le hizo más difícil? ¿Todo lo que vio le sirvió para dar clases? ¿Tuvo que aprender algo más para dar clases? ¿Cómo fue su primer día de clases? ¿Le gusta dar clases? ¿Hay algo que no le gusta dar clases? ¿Por qué? ¿Qué se ocupa además del estudio para dar clases? ¿Cómo lo hizo para ser maestro? ¿Cuánto estudió? ¿Por qué decidió ser maestro? ¿Qué otra profesión le hubiera gustado estudiar? ¿En qué otro lugar le hubiera gustado trabajar? Estas son solo algunas preguntas. Para la redacción de estas preguntas siempre se tuvo en mente el objetivo que es conocer los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse como maestro de telesecundaria. Este cuestionario está escrito en forma general, por lo tanto habrá que adecuarlo dependiendo del género de la persona. A continuación se tiene la realización de la entrevista. En este caso, se entrevistó a la maestra Guadalupe Lizeth Gaspar Ruiz, directora de la telesecundaria de la Comunidad de Guadalupe Victoria, quien amablemente accedió a realizar esta actividad. Lo primero que hicimos fue adecuar las preguntas tomando en cuenta el género de nuestro entrevistado. En este caso quedarían así. ¿Cuánto tiempo lleva laborando como maestra? Entre 6 o 7 años. ¿Dónde estudió para ser maestra? No estudié para maestra, tuve otra profesión. ¿Cuánto se estudia para ser maestro? 5 años. ¿Qué materias vio? Todas las materias. Historia, filosofía, dibujo, diseño, administración, computación, matemáticas, estática, análisis estructural, etc. ¿Cuál se le hizo más difícil? Quizás matemáticas solo un poco al principio, pero era estática. ¿Todo lo que vio le sirvió para dar clases? Sí, todo ha servido para las clases. ¿Tuvo que aprender algo más para dar clases? Sí, a tener paciencia, que no es nada fácil. Un poco de psicología. ¿Cómo fue su primer día de clases? Interesante, algo nuevo, mucho por aprender. ¿Le gusta dar clases? Sí. ¿Hay algo que no le guste de dar clases? Sí. ¿Por qué? Porque en ocasiones algunos alumnos solo van porque los mandan o por no ayudar en su casa y solo hacen caos en el aula y en la escuela. ¿Qué se ocupa además del estudio para dar clases? Tener conocimiento general de todas las materias académicas, ser un poco psicólogo, paramédico, tener paciencia aunque no siempre es fácil, saber algo de danza, teatro, música, etc. ¿Cómo hizo para ser maestro? Fue porque mi mamá no pudo continuar su labor docente y comencé siendo su suplente. No fue fácil porque hubo muchos trámites para obtener el empleo. ¿Cuánto estudió? 5 años de universidad. ¿Por qué decidió ser maestro? Porque fue la oportunidad que se me abrió en el camino. ¿Qué otra profesión le hubiera gustado estudiar? Por gusto, maestro sí lo había pensado. Pero hay muchas más que habrían sido geniales, como ser piloto de autos de carreras, quizás estudiar filosofía o ser arqueóloga, varias cosas. Pero soy y me gusta ser arquitecta. Ahora soy profesora, algunas veces también tiene sus alegrías y llega a ser muy emocionante. ¿En qué otro lugar le hubiera gustado trabajar? Otro lugar para trabajar, no sé, quizás en mi propia oficina o estar al frente de más personal. En la ciudad quizás, pero no me quejo. Bueno, solo me quejo de los padres de familia que en ocasiones en lugar de actuar como adultos se comportan como adolescentes inmaduros. No es que sea perfecta, pero definitivamente ellos traspasan los límites y algunos compañeros también se vuelven como otro tipo de adolescentes y quieren trato especial. En fin.
Como se puede observar, a pesar de que el cuestionario se hizo pensando en no crear preguntas que dieran como respuesta sí o no, se encontraron algunas preguntas que la respuesta fue sí o no. También hubo varias respuestas que fueron demasiado cortas. No obstante estos inconvenientes, se ha obtenido información importante. La idea de mostrar este trabajo y no uno mejor hecho es para que se den cuenta las dificultades por las cuales uno atraviesa al hacer nuestra primera entrevista. En muchas ocasiones se piensa que es perfecta, que ya está bien hecha y que cuando la utilicemos para entrevistar nos va a dar una gran cantidad de información. Pero luego, después de revisarla, después de transcribirla, nos damos cuenta que pudimos haber preguntado muchas cosas más, obtener mayor información, pero se nos escapó porque en ese momento no tuvimos una idea clara de qué queríamos conocer. Por lo tanto, la entrevista no se reduce únicamente a las preguntas. También, a la hora de estar entrevistando, se necesita estar consciente de lo que se está contestando y de qué es lo que se quiere saber. Así pues, realizar la entrevista requiere que no leamos simplemente un cuestionario, sino que realmente estemos interesados en obtener información. Y por lo tanto, en algún momento podamos preguntar todo aquello que nos parezca importante o conveniente cuestionar, a fin de tener una mayor cantidad de información y que nuestra entrevista sea más rica. También hace falta tratar de entender la respuesta que nos da nuestro entrevistado. Es decir, para realizar una entrevista se necesita estar todo el tiempo al pendiente de lo que se está realizando. Y si en algún momento con una pregunta no obtenemos la información suficiente, habrá que hacer otra u otras más a fin de que quedemos completamente conformes con la información que obtuvimos. A continuación, entonces, seguiríamos con la redacción del informe de la entrevista. Y tomando en cuenta el ejemplo que nos dio el libro en la página 26, 27, 28 del libro de Español 3, volumen 2, entonces se obtiene lo siguiente. Necesitamos primero un título, en este caso, Arquitectas del Conocimiento. El nombre del autor, que en este caso es José Omar Gaspar Ruiz, quien fue el que elaboró la entrevista. Y dice así: la profesora Guadalupe Lisset Gaspar Ruiz es directora de la telesecundaria de la Comunidad de Guadalupe Victoria, de la zona escolar 014 Tlalpujahua, que no obstante la ardua labor de docente frente a grupo, se las arregla para mantener en orden la dirección e impulsa a su comunidad escolar, con el fin de tener siempre una mejor escuela y lograr el noble objetivo de desarrollar armónicamente a los futuros ciudadanos de nuestro país. La maestra Liz tiene ya algunos años laborando como directora y docente frente a grupo. Una complicada labor en la que hay que combinar las habilidades propias de un mentor para impulsar hacia el conocimiento a nuevas generaciones con el difícil arte de la administración escolar. A la maestra Liz la conozco desde hace mucho tiempo, pero desde hace 5 años radica en Tlalpujahua. No obstante, hasta ahora tuve oportunidad de entrevistarla. Por ello le agradecí el tiempo que me regaló para realizar esta actividad. Le expliqué que ocupaba mostrar una entrevista que sirviera como un ejemplo y ella accedió encantada. A continuación viene el cuerpo de la entrevista, que son simplemente las preguntas y sus respuestas en forma de diálogo. Como ya antes se mencionaron, no se repetirán. Así que entonces solamente observaremos cómo fueron escritas. Por último, leeré las impresiones que se tuvieron durante la entrevista. Dice así: durante la entrevista, la maestra Liz parecía muy jovial, muy lejos del estereotipo de una persona impositiva e inflexible que se suele asociar con estos cargos. Siempre fue muy amable y solícita. Finalmente se hace un resumen de los puntos más importantes y queda de esta manera. Gracias a la información que nos dio la profesora, es posible ver que ser maestro es un arte, donde no siempre se cuenta con los mejores elementos para realizar la labor. No obstante, hay que sortear estos obstáculos constantemente. Además que mucho de su conocimiento en el ámbito escolar se ha dado durante el trabajo constante, pues a pesar de que no contó con una educación formal para docente,
ha sabido utilizar sus conocimientos en el bien de sus alumnos. Por otra parte, el ser director no es un trabajo sencillo, pues constantemente hay que estar dialogando con todos los actores escolares con el objetivo de llegar a feliz término cada ciclo escolar y lograr el máximo logro académico de cada estudiante. Y si ambas cosas son difíciles de llevar por separado, es digno de mención el que una profesional tan capaz como la profesora Liz sepa combinar exitosamente ambos cargos. Bien, con esto se llega al final del informe de entrevista y con ello se concluye este tema. Gracias por la atención prestada y espero que este video les sea de utilidad.